Hola, bienvenidos a este canal. Vamos a seguir hablando de la guía ESC 2016 sobre prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica. Vamos a hablar de países de bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Estos países considerados son aquellos que tienen una sociedad de cardiología que pertenece a la ESC, tanto europeos como no europeos. ¿Qué son los países de bajo riesgo? Son aquellos donde su tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular ha sido reducida. Su punto de corte se basa en las tasas de mortalidad de enfermedad cerebrovascular del 2012 ajustadas a las personas de entre 45 y 74 años de edad. Con este criterio vamos a tener a países de bajo riesgo: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia y Suiza. Vamos a hablar además de qué son los países de alto y muy alto riesgo. Los países de alto riesgo son Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Lituania, Montenegro, Marruecos, Polonia, Rumanía, Serbia, Túnez y Turquía. Los países de muy alto riesgo presentan niveles de mortalidad del más del doble que los países de bajo riesgo. Y estos países son Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Moldavia, Federación Rusa, República Árabe de Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. ¿Cómo se usan las tablas para el cálculo de riesgo? Bueno, las tablas de SCORE se usan para personas que son aparentemente sanas, no aquellas donde ya hay una enfermedad cerebrovascular establecida. El uso de las tablas de alto riesgo está recomendado en los países europeos y mediterráneos. Para calcular el riesgo de muerte a 10 años por una enfermedad cerebrovascular de una persona, hay que buscar la tabla de su sexo, si consume tabaco y su edad, la más próxima que esté dentro de la tabla. Hay que buscar la celda que esté próxima a su presión arterial y al colesterol total de esa persona. El cálculo del riesgo tendrá que ajustarse a la alza a medida que la persona se acerca a la siguiente categoría de edad. La intensidad del asesoramiento que le proporcionemos a un paciente deberá aumentar según aumente su riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tenemos a personas con riesgo de bajo a moderado, con un score menor de 5, donde les vamos a ofrecer un asesoramiento sobre el estilo de vida para mantener su estado de riesgo de bajo a moderado. Tenemos personas con alto riesgo, con un score mayor de 5 y menor de 10, que requieren un asesoramiento intensivo sobre su estilo de vida y podrán ser candidatos a usar tratamiento farmacológico. Tenemos a personas con muy alto riesgo, con un score mayor de 10, donde es necesario el tratamiento farmacológico y generalmente son personas mayores de 60 años de edad. Las tablas también pueden ser usadas para proporcionar al paciente alguna indicación sobre los efectos de reducir los factores de riesgo. Por ejemplo, podemos informarle que las personas que dejan de fumar suelen reducir su riesgo cardiovascular a la mitad. Y tenemos los que son los modificadores de riesgo cardiovascular total calculado. Estos se encuentran dentro de una tabla donde vamos a hablar de pacientes con riesgo muy alto, principalmente en sujetos con una enfermedad cerebrovascular clínicamente documentada o por imagen, además de pacientes con diabetes mellitus con daño a órgano diana, con proteinuria o tabaquismo, hipercolesterolemia o presión elevada, además de enfermedad renal grave con una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros y con un score mayor del 10%. Tenemos a pacientes con riesgo alto, principalmente sujetos con factores de riesgo aislados elevados, como el colesterol, la presión arterial por arriba de 180/110, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con enfermedad renal moderada, una tasa de filtrado glomerular del 30 al 59%, una estimación de score mayor del 5 y menor del 10%. Pacientes con riesgo moderado con un score mayor de 1 y menor de 5 a 10 años
y muchas personas con edad entre media y avanzada van a pertenecer a esta categoría. Y finalmente los pacientes con riesgo bajo, aquellos que van a tener un score menor de 1. Es importante hacer énfasis que cada paciente debe ser individualizado, porque algunos van a cumplir con criterios de los cuales ya mencionamos y algunos otros van a tener además enfermedades autoinmunes, van a tener además factores de modificación como marginación social, sobrepeso, que son causas que pueden predisponer a una enfermedad cerebrovascular, además de historia familiar, el entorno, factores genéticos, entre otras cosas. Continuando con el riesgo cardiovascular, vamos a poderlo clasificar en 4 grandes grupos. El primero sería un riesgo muy alto. Aquí se van a incluir los sujetos con algunos de los siguientes parámetros: alguna enfermedad cardiovascular clínica o documentada inequívocamente por imagen. Esta enfermedad cardiovascular clínica documentada va a incluir en un infarto agudo al miocardio previo, un síndrome coronario agudo, revascularización coronaria y otros procedimientos de revascularización arterial, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, aneurisma aórtico, enfermedad arterial periférica. La enfermedad cardiovascular documentada inequívocamente por imagen va a incluir la presencia de placa significativa en la angiografía coronaria o ecografía carotídea. No va a incluir cierto aumento de parámetros de imágenes continuos como el grosor íntimo medial carotídeo. Otro factor de riesgo muy alto va a ser la diabetes mellitus con daño en órgano diana como proteinuria o con un factor de riesgo mayor como el tabaquismo, hipercolesterolemia importante o hipertensión significativa. También incluye a la enfermedad renal crónica grave con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto o una estimación por score mayor o igual al 10%. Dentro del grupo de riesgo alto, vamos a encontrar aquellos sujetos que tienen factores de riesgo aislados muy elevados, sobre todo un colesterol mayor a 8 milimoles por litro o su equivalente, que es de 310 miligramos sobre decilitro. Esto puede ser en una hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, o bien en una presión arterial mayor o igual a 180 sobre 110 milímetros de mercurio. La mayoría de las demás personas con diabetes mellitus, excepto jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 sin factores de riesgo mayores, que puedan tener un riesgo bajo o moderado, o bien una enfermedad renal crónica moderada con una tasa de filtración glomerular de 30 a 59 mililitros por minuto o con una estimación de score menor o igual al 5% y menor al 10%. En cuanto a los pacientes con un riesgo moderado, va a ser aquellos que tienen un score igual o menor al 1% y menor al 5% en 10 años. Muchas personas de edad mediana a avanzada van a pertenecer a esta categoría. Y aquellos con riesgo bajo van a ser aquellos que tienen un score menor al 1%. Dentro de todo esto, nosotros vamos a establecer objetivos para los factores de riesgo cardiovascular importantes y valores objetivos para alcanzar durante la clínica. Para nosotros, durante la práctica diaria va a ser importante hacer énfasis en el tabaquismo, donde nosotros vamos a indicarle a los pacientes que no deben tener exposición al tabaco en cualquiera de todas sus formas. Aconsejaremos también una dieta, la cual debe ser baja en grasas saturadas y centrada en productos integrales, verduras, frutas y pescado. Recomendaremos actividad física, teniendo como definición de ella que se realice al menos 150 minutos sobre semana de actividad física aeróbica moderada, ya sea 30 minutos durante 5 días a la semana o 75 minutos a la semana de actividad física aeróbica intensa, esto siendo 15 minutos durante 5 días por la semana o bien una combinación de ambas. En cuanto al peso, es recomendable un índice de masa corporal entre 20 y 25, así como un perímetro de cintura menor de 94 centímetros en varones o menor de 80 centímetros en mujeres, una presión arterial menor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En cuanto a los lípidos, vamos a tomar en cuenta las lipoproteínas de baja densidad, donde va a haber un riesgo muy alto
cuando hay menos de 1.8 milimoles por litro o su equivalente, que es menos de 70 miligramos sobre decilitro, o una reducción de al menos un 50% si el valor basal está entre 1.8 y 3.5 milimoles, que es el equivalente a 70 a 135 miligramos sobre decilitro. Un riesgo alto va a ser cuando hay menos de 2.6 milimoles por litro, o su equivalente, que es menos de 100 miligramos sobre decilitro, o bien una reducción de al menos un 50% si el valor basal está entre 2.6 y 5.1 milimoles por litro, su equivalente, que es de 100 a 200 miligramos sobre decilitro. Y un riesgo bajo o moderado va a ser aquel que tenga menos de 3 milimoles por litro, o su equivalente a 115 miligramos sobre decilitro. Ahora hablemos de las lipoproteínas de alta densidad. Aquí no va a haber una cifra objetiva. Sin embargo, más de 1 milimol por litro, que es más de 40 miligramos sobre decilitro para varones, y mayor de 1.2 milimoles por litro, que es más de 45 miligramos sobre decilitro para mujeres, van a indicar un riesgo más bajo. En cuanto a los triglicéridos, tampoco hay un valor objetivo, pero se estipula que menos de 1.5 milimoles por litro, o su equivalente, que es menos de 150 miligramos sobre decilitro, va a indicar un riesgo más bajo, y concentraciones más altas van a indicar la necesidad de que busquemos otros factores de riesgo. En cuanto a aquellos pacientes que presentan diabetes mellitus, va a ser importante la medición de hemoglobina glucosilada, donde nuestro objetivo va a ser que tengan menos de 7%, que va a ser menos de 53 milimoles por mol. El cálculo de riesgo cardiovascular total va a ser una parte fundamental y el eje de la presente guía. Las prioridades de las categorías de riesgo van a ser para un uso clínico y van a reflejar el hecho de que las personas con mayor riesgo de un episodio de enfermedad cardiovascular son los que más se benefician de las medidas preventivas aquí mencionadas. Este enfoque va a ser complementario a las acciones públicas dirigidas a reducir los niveles de factores de riesgo en la comunidad, sobre todo promover un estilo de vida saludable. Los principios de cálculo del riesgo y la definición de las prioridades van a intentar simplificar y hacer accesibles asuntos complejos para nuestros pacientes. Sin embargo, su gran simplicidad va a hacer que sean más vulnerables a críticas. Por encima de todo, debemos interpretarlas bajo el conocimiento médico y detallándolo e individualizándolo con cada uno de nuestros pacientes, respetando la orientación local y las condiciones de los mismos. Existen algunas lagunas en evidencia de estas guías. Esto es debido a que no hay estudios clínicos aleatorizados recientes sobre un enfoque integral de riesgo para evaluarlo o manejarlo. También las personas jóvenes, mujeres, ancianos y las minorías étnicas siguen estando infrarrespetados en estos estudios clínicos. Es necesario realizar una comparación sistemática de las guías internacionales actuales para que se puedan definir las áreas en las cuales hay un acuerdo en el tratamiento y las razones por las cuales se encuentran las discrepancias. Hola amigos, continuando con el tema de prevención de la enfermedad cardiovascular, podemos identificar otros factores o marcadores de riesgo que nos condicionan a desarrollar esta enfermedad. Entre ellos, destacamos la historia familiar. Se sabe que al presentar antecedentes de familiares de primer grado con la enfermedad cardiovascular, va a aumentar el riesgo de un ataque cardiovascular precoz y a lo largo de la vida. Por ejemplo, en una familia obesa, todos los integrantes cursan con el riesgo de un evento cardiovascular al mismo tiempo. La historia familiar es un modificador del cálculo del riesgo con índice SCORE que favorecerá las intervenciones realizadas a nuestro paciente. Otro factor tenemos los marcadores genéticos, donde se han realizado estudios que asocian el genoma con identificación de genes candidatos asociados a enfermedad cardiovascular, aunque estos estudios no presentan una alta incidencia en los genes estudiados y la enfermedad. No se utilizan como tal como un determinante de riesgo cardiovascular. Hablemos de los factores de riesgo psicosociales, como son el nivel socioeconómico bajo, la falta de apoyo social, el estrés laboral y familiar,
la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales que contribuyen al aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y a un mal pronóstico. Estos factores van a actuar como obstáculo a la adherencia terapéutica y a los esfuerzos por mejorar el estilo de vida y promover la salud de los pacientes y la población. Podemos ejemplificar esto. El nivel socioeconómico bajo puede predisponer a un nivel educativo bajo y por ende condicionar a prácticas higiénico-dietéticas deficientes. Los factores estresantes mentales pueden desencadenar eventos de síndrome coronario agudo. Estos factores incluyen la exposición a catástrofes naturales, factores personales que producen emociones negativas fuertes y agudas, el estrés crónico en el trabajo, como sobrecarga de horarios, exigencia psicológica y maltrato, la hostilidad, que es un rasgo de la personalidad caracterizado por desconfianza, rabia y tendencia a las relaciones agresivas y mala adaptación social. Todos estos factores aumentarán el riesgo de presentar la enfermedad cardiovascular. Existen otros factores que condicionan la enfermedad, como los biomarcadores circulantes y urinarios, los cuales en general pueden clasificarse en inflamatorios, como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, fibrinógeno, factores como trombóticos, así como la homocisteína, la fosfolipasa, marcadores relacionados con la glucosa y lípidos, y marcadores específicos de órgano, los cuales no suelen ser relevantes en términos de cálculo general del cardiovascular. Bueno amigos, con esto concluimos nuestro video sobre medidas de prevención de la enfermedad cardiovascular. Gracias.